Muy buenas tardes para todos. De nuevo quiero felicitar al grupo organizador, agradecer y volver a decir que para mí es un gran honor estar en esta ciudad tan bella, donde tienen tanto conocimiento y compartimos tantas enseñanzas acerca de la gastroenterología. Quiero empezar mostrando algunos conceptos de la epidemiología del cáncer colorectal basado en Cancer Today. Mostramos cómo el cáncer colorectal corresponde a la cuarta causa de incidencia de cáncer estandarizado por edad en todo el mundo para ambos sexos y todas las edades. Pero además corresponde a la tercera tasa estimada de mortalidad estandarizada en el mundo para ambos sexos y para todas las edades. También es importante decir que la incidencia del cáncer colorectal viene en aumento, siendo altamente prevenible. Y la colonoscopia genera una disminución de la incidencia en un valor muy importante, igual que la mortalidad en un valor muy importante. Y la tamización y la búsqueda de estas lesiones precancerígenas va a disminuir de una manera muy importante el cáncer colorectal. Miren ustedes además la importancia de conocer y mejorar las tasas de detección de adenoma. Si nosotros tenemos una tasa de detección de adenomas muy baja, menor del 20%, seguramente va a haber 17 veces más probabilidad de riesgo de cáncer en nuestros pacientes. De la misma manera, cada 1% que aumentemos en nuestra tasa de detección de adenomas va a disminuir un 3% el cáncer colorectal. Es por eso que en los próximos minutos hablaré cómo mejorar mi tasa de detección de adenomas, cómo ver mejor, cómo observar mejor. Es muy importante recordar que es el cáncer colorectal post-colonoscopia, lo que antes se llamaba cáncer de intervalo, y es aquel cáncer que se encuentra entre una colonoscopia y el intervalo en el que debió haberse hecho la segunda colonoscopia, pero que se hizo por alguna otra razón. Y mire que hay diferentes causas. Y la principal causa, como vemos en esta proporción roja, son aquellas lesiones que se perdieron y no fueron vistas. La otra causa son cuando hay resecciones incompletas de lesiones polipoides y menos frecuentemente cuando hay tumores de crecimiento más rápido que no fueron vistas y que crecieron rápidamente. Entonces, tengo que empezar diciendo cuál es la diferencia entre ver y observar. Sabemos por la Real Academia de la Lengua que ver es percibir o conocer mediante los ojos. Es ver al estímulo de nuestro sentido ojo. Y observar es la acción de examinar atentamente una persona objeto. Por lo tanto, es muy diferente ver y muy diferente observar. Ver es simplemente la sensación de percibir y observar es la acción de examinar atentamente. Y es por eso que cuando nosotros buscamos en el colon la diferencia entre ver y observar, hay diferentes variables que van a mostrarnos cómo mejorar el ver y detectar esa percepción a los sentidos y el observar cuando nosotros queremos examinar de manera más cercana esos elementos hallados. Miren ustedes que para ver mejor es importante tener una buena preparación, la calidad de la técnica, la segunda mirada del colon y el uso de algunos dispositivos. Pero para observar, también hay estudios en cuanto a entrenamiento, equipos de alta definición, cromoendoscopia, ojos extras e inteligencia artificial. Empecemos por la preparación. Es importante que no nos pase lo de esta imagen y tener un colon bien preparado como el de la derecha y no como el de la izquierda. Pero siempre que estamos ante una colonoscopia, nos preguntamos cuál escala usar. ¿Cómo preparar a nuestros pacientes? ¿Sirven las ayudas tecnológicas? Y todo esto lo empezamos a preguntar desde el momento en que estamos en el consultorio. Miren aquí que nosotros hicimos un estudio en la Clínica Universitaria Colombia y en la Reina Sofía para evaluar cuál es la reproductibilidad de la escala de Boston y mirar qué tan buena era la escala de Boston y qué tan reproducible era. Hicimos un estudio donde evaluamos entre todos los gastroenterólogos y fellows, los que tenían más de 5 años de experiencia, y lo que encontramos fue que el CAPA era mayor para aquellos que estaban graduados más de 5 años o aquellos que realmente tenían mayor experiencia, menos en aquellos que eran los residentes o fellows. Entonces nos mostraba que de una manera adecuada había una buena capa
para, por encima de 0,5 para la utilización de esta escala para evaluar la limpieza. En cuanto a cuál esquema utilizar, aquí tenemos un ensayo clínico que publicamos en la Revista Colombiana de Gastroenterología utilizando polietilenglicol, cuando utilizamos 4 litros versus 4 litros en dos modalidades, bien se ha dividido en 2 litros y 2 litros, y en otra nueva estrategia que utilizábamos 2 litros con bajo volumen de 1 litro y 1 litro. Era un ensayo clínico aleatorizado. Veamos aquí cómo vemos en las diferentes columnas la preparación con 4 litros, la preparación con bajo volumen y la preparación con 2 y 2. Lo que nosotros veíamos es que había diferencias significativas en cuanto a la evaluación del colon derecho, en cuanto a la evaluación del colon transverso y en cuanto a la evaluación del colon izquierdo. También encontramos diferencias en cuanto a la puntaje utilizamos el Boston, era mucho mejor el puntaje cuando nosotros utilizábamos las dosis divididas, independientemente de si fueran de 2 litros o de un solo litro. Entonces, también miramos la tasa de detección de adenomas, que realmente fue muy baja. Para todas, fue mejor cuando se hizo 1 litro y 1 litro, y hubo una diferencia bien importante y significativa en cuanto a la preparación dividida que en la preparación única. Aquí vemos también una revisión sistemática de la literatura de varios estudios, donde nosotros veíamos lo que era la dosis dividida, es el split dosis comparada con la dosis del día anterior solamente, y vemos que realmente la tasa de detección de adenomas fue muchísimo mejor y estaba a favor de hacer una preparación dividida. En cuanto a si la tecnología podría servirnos para mejorar la tasa de detección de adenomas, este es un trabajo clínico, un ensayo clínico que hicimos en la Reina Sofía y en la unidad de endoscopia de la Colombia, pero es un trabajo que hice yo en la consulta externa, para que se den cuenta que uno puede hacer trabajos en la consulta externa. Básicamente lo que hicimos fue un ensayo clínico aleatorizado. Unos pacientes veían un video de qué era una colonoscopia y cómo se preparaba, y recibían además las instrucciones escritas, y el otro grupo veía un video diferente, pero además recibía las instrucciones escritas. Lo que encontramos, como vemos aquí en esta taza, es que si ven ustedes, los que vieron el video y las instrucciones tenían un Boston por encima de 8, un promedio de 8,16, y los que no vieron el video de 6,75. Hay una comparación de tasas donde vio una diferencia menor de 0,001. Y en el otro vemos que los que vieron el video realmente tuvimos un mayor porcentaje de detección de adenomas de 28 contra 21%, pero no fue significativa la diferencia, probablemente porque había un número pequeño de pacientes y había que mejorar el N. Eso nos indica que la tasa de detección de adenomas pareciera que puede ser mejorada por el uso de un video educativo, y que claramente el Boston es mucho mejor cuando se compara en comparación de proporciones de tasas cuando se ve un video educativo. Entonces, la recomendación es use escalas de preparación, preferiblemente Boston, que aunque no está validado, ya vimos el CAPA en nuestra institución. Usamos dosis separadas por el ensayo clínico y por las revisiones sistemáticas. La segunda dosis preferiblemente 6 horas antes de hacer la colonoscopia, y terminar 2 a 4 horas antes de la colonoscopia. Y utilizamos tecnología de la información y la comunicación, como les mostramos en los videos, y seguimos nuestra tasa de detección y la seguimos. El siguiente análisis que hacemos de otra variable es la calidad de la técnica. Aquí mostramos este estudio multicéntrico donde se evalúa la calidad de la técnica de retirada de la colonoscopia y la variabilidad en las tasas de detección de adenomas. Miren aquí, por ejemplo, cómo se compara
La roja es una baja tasa de detección y la morada es una alta tasa de detección de adenomas, y siempre fue mejor cuando se hacía una mejor técnica, cuando se miraba detrás de los pliegues con una técnica adecuada, cuando se distendía el colon de una mejor manera y se veía muy bien en la mucosa, y cuando había una preparación más adecuada, siempre hubo diferencia y se hubo mejor detección de adenomas. Aquí en este vemos como en la derecha vemos cuando hay una técnica en cuanto a al puntaje de la técnica, hay más detección de pólipos comparado cuando hay una baja tasa de técnica en la colonoscopia. En cuanto a la segunda mirada del colon, nosotros vemos aquí en estos estudios, como muchos estudios muestran que es mejor ver, y hay muchas revisiones sistemáticas, como es mejor ver dos veces el colon derecho, y esto es muy significativo, la diferencia cuando se compara con solamente ver una sola vez. Y cuando se compara la visión anterógrada, vista dos veces, entrar dos veces al colon versus hacer una retroflexión, realmente son equivalentes. Entonces, el mensaje es: vea dos veces el colon proximal, o sea, el derecho, de la manera que quiera, pero es más seguro verlo con dos entradas que seguramente con una retroflexión, y para la gente que no tiene entrenamiento. El uso de dispositivos: se han inventado muchos dispositivos, muchos de ellos, casi todos los hemos utilizado en nuestra unidad. Y lo que sí muestra es que hay una reducción significativa cuando se miran las revisiones sistemáticas de la literatura. Están a favor de adicionar, bien sea CAPS, bien sea el tercer ojo, bien sea el endocut, bien sea todos aquellos, y realmente detectan un poco mejor tanto los adenomas como los pólipos en general, y vemos estas revisiones sistemáticas de la literatura que están a favor. En cuanto a observar, entonces veamos el entrenamiento. Vemos que cuando se hacen estudios de comparación de lesiones planas, cuando se utilizan colonoscopios que tienen alta visualización, cuando se tienen estas tecnologías y este entrenamiento de ver y ver las lesiones planas, se va a detectar mucho más pólipos, y también se va a detectar adenomas cuando se comparan en tasas de proporción. Por lo tanto, es preferible, para detectar y observar mejor estas lesiones planas, tener una muy buen entrenamiento. En cuanto a equipos de alta definición, aquí estamos comparando esta definición estándar versus alta definición. También es importante, y esto es ensayo clínico, muestra que está a favor de ver la colonoscopia cuando se tiene alta definición comparada con la definición estándar. En cuanto a la cromoendoscopia, vemos arriba cómo se ve con luz natural y abajo cómo se ve con el NBI. Nosotros publicamos un ensayo clínico que fue recibido en una revista inglesa, cuando comparábamos en el ensayo clínico un grupo de pacientes que se veía con luz natural y otro grupo de pacientes que le veíamos la salida con NBI, y esto lo que nos mostró en nuestro estudio. Vemos aquí todas las revisiones sistemáticas, que todas están a favor de utilizar el NBI. El único trabajo que estuvo en contra de utilizar el NBI fue el nuestro, que realmente fue a favor de no utilizarlo y se veía mejor con la luz natural. Posteriormente, nuestro trabajo fue sometido a un metaanálisis muy interesante en la revista Q1 como Gastroenterology, del doctor Atkinson, donde se mostró en este metaanálisis que realmente comparar los grupos que utilizaban NBI comparado con luz natural les iba mejor, y tenían de una manera significativa una mejor preparación, y había una detección mayor de pólipos comparado con la luz normal. Entonces, esto nos mostraba que era mejor utilizar la NBI. Nosotros pensábamos que no nos fue tan bien, porque las primeras generaciones de NBI se acababa la luz, y al acabarse la luz no se veían muy bien las lesiones polipoides. Después salió esta
revisión sistemática en la literatura que está un poco más de acuerdo con nosotros, donde no favorecía ni la luz con NBI, el utilizar cromoendoscopia no era mejor que la luz. Y ahí vamos, miren ustedes que hay estudios a favor, estudios en contra, y realmente todavía no hay algo muy contundente. Los ojos extra, cuando nosotros utilizamos el fellow o la enfermera, ya realmente hay muchos estudios y muchas revisiones sistemáticas y metaanálisis donde comparan el utilizar 4 o 6 ojos, siempre va a ser mejor que 2 ojos de solamente el operador comparado con otras personas mirando y detectando pólipos. Y en cuanto a la inteligencia artificial, este es un trabajo muy interesante este año que a mí me gusta mucho, donde es una metaanálisis en red. Miren ustedes que los nodos o círculos son, el tamaño depende del número de pacientes y la línea entre más gruesa quiere decir que hay mayor evidencia y mayor estudios que lo soportan. Miren ustedes cómo se compara la luz de alta definición contra utilizar todos y cada uno de los dispositivos, NBI, usar CAPS, usar EndoCUF, usar Pfizer, usar Tercer Ojo y todo lo que hay comparando ellos, pero tal vez la conclusión de estos metaanálisis en red que tratan de hacer un ranking para mirar cuál es el mejor. Para tasa de detección de adenomas, el mejor fue la inteligencia artificial, lo cual se va imponiendo de una manera bien interesante. El segundo lugar lo tuvo la cromoendoscopia y el tercer lugar lo tuvo aquellos elementos que mejoran la visualización como CAPS o tercer ojo. Para evaluar lesiones cerradas sigue siendo la inteligencia artificial el primer lugar, seguido ya de la visualización de utilización de algunos elementos como los CAPS, como el cutoff y el tiempo de retiro. Es obviamente no es tan bueno para la detección computarizada, que ya sigue siendo mejor para aquellos elementos que visualizan mejor la mucosa, cómo utilizar algunos de esos aditamentos o dispositivos que les mostré como CAPS o tercer ojos, etcétera. Según la literatura publicada, las tasas de detección de neoplasia colorectal son más altas con la utilización de inteligencia artificial, y esto apoya la mayor y progresiva incorporación de esta inteligencia a nuestros servicios de endoscopia comunitaria. Pero miremos aquí en rojo cómo al tener todos estos elementos, que son los más importantes, la preparación, la calidad de la técnica, la segunda mirada, todos estos de la izquierda realmente se hacen con una endoscopia normal, con una buena calidad y con una buena técnica. Ya los otros requieren un poquito más de costo, pero miren cómo al utilizar estos elementos básicos que empezamos a mejorar desde el consultorio, como la preparación, como la técnica, como la calidad, podemos mejorar la detección de adenomas desde 30 hasta aproximadamente un 50%. Y son los elementos que utilizamos en el día a día sin tanto costo. Ya cuando utilizamos algo más, que pueden ser uso de dispositivos que requieren costo y inteligencia artificial que requiere un costo muy alto, podemos mejorar solamente de un 40-45% a un 50-52%. Entonces el impacto no es tan alto cuando el costo sí es muy alto, el impacto no es tan alto. Y esto nos lleva a concluir y para llevar a casa que la aplicación de la calidad en colonoscopia es muy valiosa e importante para mejorar la tasa de detección de adenomas. Las variables más impactantes dependen de un buen manejo por parte del médico y que empieza en el consultorio. Y las variables más importantes empiezan en el consultorio, se continúan en la casa con una preparación adecuada y ya en la unidad con el entrenamiento y la calidad de la colonoscopia. Pero ojo con esto, las alertas y la inteligencia artificial y todos los elementos nuevos y dispositivos nunca reemplazarán a un médico endoscopista meticuloso. Muchas gracias.